¿qué tal? Nos encontramos aquí en su programa Foro de Discusión con un tema relevante y más aún con el tema de Cuarón, es la reforma energética. Me encuentro aquí con Cecilia Dainé, Elvira Luna y Mario Mendoza. Empecemos con Elvira Luna. Adelante. Buenos días, Marlene. Buenos días, compañeros. Pues, bueno, yo vengo a defender esta reforma energética que ha dado muchísimo de qué hablar y que fue aprobada con una interesante mayoría de 90 y tantos. Y bueno, hay muchas personas que dicen, no, es que esta reforma atenta contra la soberanía de nuestro país, y cómo es posible que vayan a vender Pemex cuando el petróleo es de los mexicanos. Pues sí, pero yo les tengo una pequeña noticia. Nosotros vendemos nuestro petróleo para que en el extranjero lo destilen y hagan todo lo que le tienen que hacer para importarnos a nosotros gasolina y otros productos derivados del petróleo. Entonces, con esta reforma, ¿qué es lo que va a pasar? Va a poder entrar capital extranjero, van a poder traer industrias para destilar y para transformar el petróleo en sus derivados, y de esa manera ya no vamos a tener que exportar e importar y comprar más caro el petróleo de lo que nosotros lo vendemos. Adelante, Dainé. Bueno, pues estás diciendo que esta reforma es muy buena, pero hay que tener en cuenta que para que se puedan, que estas empresas puedan trabajar con nuestro petróleo, se tiene que invertir mucho dinero y muchas tecnologías con las que no cuenta el país. Entonces yo digo que está mal esta reforma por lo mismo que acabo de decir, ¿no? Que no se cuenta con el suficiente capital para poder hacer bien lo que se está proponiendo, ¿no? Ok. Tú, Mario Mendoza, ¿qué opinas? Hola, antes que nada, buenos días a toda la gente que nos escucha. Y bien, la verdad es que este tema es bastante interesante, me parece que es un tema que afecta al país y que también podría beneficiarlo, ¿no? Por ahí escuchamos que la reforma por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto dice que beneficiará a los mexicanos, ¿no? Ya no tendremos que comprar la gasolina que nosotros mismos producimos como mexicanos, hablando obviamente, ¿no? Como la empresa que es Pemex, Petróleos Mexicanos. Así que por ahí sería la manera positiva. Sin embargo, también tiene sus contrapartes, ¿no? Tiene todo aquello de la influencia de empresas privadas dentro del país, el manejo del capital mexicano, donde pues realmente no se estarían saltando ya lo que será al gobierno para que esas empresas que son tan poderosas como muchos de los gobiernos de algunos países del mundo, pues puedan controlar el capital humano y eso mexicano, perdón, y eso yo creo que traería consecuencias negativas, ¿no? En cuanto a la economía. Sabemos que si bien el sustento del país no es el petróleo, sí es un fuerte factor dentro del Producto Interno Bruto, así que eso podría tener consecuencias negativas en cuanto a lo económico. ¿Y ustedes qué opinan de las preguntas que realizó el cineasta Cuarón? Adelante, Elvira. Pues mira, yo estoy de acuerdo con que haga las preguntas, digo, finalmente es un mexicano y como mexicano pues tiene derecho a conocer algunas cosas. Sin embargo, bueno, ¿él qué va a estarle preguntando a nuestro presidente sobre estas reformas? ¿Qué les va a estar criticando? Pues si él es un cineasta, o sea, ¿para qué hace estas preguntas? ¿Tú, Dainé? Bueno, pero en parte tiene razón porque nos están afectando. Está preguntando por cosas que son como muy prioritarias para los mexicanos, ¿no? Porque en la actualidad el precio del gas, de la gasolina, del gas, o sea, es muy caro. Y no todos tienen el suficiente dinero para estar pues invirtiéndolo en esto, ¿no? Adelante, Elvira. Pues mira, si las personas se están quejando de que no tienen dinero para el gas y si no tienen dinero para la gasolina, pues ¿por qué no utilizan medios alternativos para por ejemplo, de transporte? Existen las bicicletas, existe el transporte público, pues de esa manera se economiza para el bolsillo mexicano. Ya no hay tanto gasto de que, voy a ir en mi carrito, nada más voy a ir yo y le tengo que poner 500 pesos semanales de gasolina, no, pues me voy en el transporte público y ya. Bueno, pero entonces no estás tomando en cuenta que cualquiera puede morir a causa de algún desperfecto que ocasionen esta nueva reforma, ¿no? Porque existen zonas muy contaminadas y con cualquier cosa se puede ocasionar la muerte de varias personas, no solo de una. Todo esto tiene que haber un cambio de infraestructura, sobre todo por los malos manejos que haya llevado Pemex. Entonces, con esta reforma, lo que se va a hacer es meter capital extranjero, va a haber nuevas industrias, va a haber un verdadero cambio
bastante profundo dentro de los ductos de Pemex y demás, que van a beneficiar a la larga a los ciudadanos. Digo, va a haber más trabajos porque van a venir más empresas del extranjero. Y además, pues, como tiene que haber un cambio, digo, existe cierto riesgo en todos los cambios, ustedes lo saben. Entonces, pues es un riesgo que se tiene que correr a favor de la ciudadanía mexicana. O sea, es un riesgo de que mueras también, ¿no? O sea, porque no va a haber agua o no va a haber oxígeno, entonces, ¿cómo vas a sobrevivir? Pues yo creo que se van a tener que implementar nuevas reformas. Adelante, Mario. Bien, de esta manera ya creo que entramos en un tema de discusión bastante importante porque por un lado se está manejando la cuestión económica, algo que mueve a todo el mundo, algo que mueve principalmente pues a México, ¿no? Pero también nos estamos topando con un problema ambiental, ¿no? Con un problema que afecta, digamos, de manera humana, de manera natural a la población. Entonces, ese es donde creo que las preguntas son asertivas, ya tocando el tema de las preguntas que hizo Cuarón a Enrique Peña Nieto, después de que él lo llamó desinformado y demás. Me parece que son asertivas por ese aspecto, ¿no? ¿De qué manera o qué planes son los que se están llevando a cabo para proteger el medio ambiente? ¿De qué manera se pretende neutralizar algunas otras cosas que podrían afectar al país? Entonces, en este momento creo que es asertivo porque él tiene el poder. Él tiene el poder de ser un ciudadano o una persona que las personas pueden escuchar, un líder de opinión. Él tiene, digamos, ¿no? Tiene la fama que muchos de nosotros no tenemos y que no podemos alzar la voz, o que lo podemos hacer, pero que no escucharía nadie, ¿no? Entonces yo creo que es algo que está aprovechando bien él, y tal vez las preguntas que él hace es las preguntas que muchos mexicanos estamos haciendo en este momento, ¿no? O no sé, a lo mejor podría ser que algunos tengamos una manera de protestar, y en este momento la estamos viendo reflejada en las preguntas que él hizo. Pero creo que si se pretende tener una reforma como tal y se pretende que se aplique de buena manera, debemos tocar esos puntos donde ambos lados se vean beneficiados, ¿no? No solo el gobierno, no solo ciertas personas, sino toda la población, y sobre todo que no afecte. Porque si es una reforma, debe ser para beneficio, no para lograr un perjuicio, ¿no? Después en la población. Adelante, Daine. Bueno, pues si la reforma en verdad quisiera preservar la economía, pues se estaría centrando en fuentes renovables para producir energía, ¿no? Y entonces, ¿por qué se va a invertir en algo que de todas formas va a terminar a menor profundidad y pues casi es lo mismo, ¿no? Bueno, yo lo que les quiero comentar también, Mario, tú estás diciendo que pues las preguntas que hizo Alfonso Cuarón, pues son preguntas que tienen todos los mexicanos. Yo creo que los mexicanos no tendrían ese tipo de preguntas o las tendrían un poquito más claras si se hubieran informado desde un principio de qué se trata esta reforma y no se hubieran dejado llevar por lo que decían partidos políticos, por ejemplo, como el PRD o el PAN, que decían que esto atenta contra la soberanía de nuestro país. Ahora, yendo hacia las fuentes renovables, de hecho existen proyectos para fabricar biodiesel a base de, ¿cómo se llama esta cosa? De maíz, y el resultado de sirve para dar de comer a los animales. Todavía está en vías este proyecto, pero existe. Además, el petróleo es un recurso que se tiene que explotar, sobre todo porque ya ven que si Estados Unidos ve que tenemos petróleo, pues nos va a invadir. Entonces, existe el petróleo en los yacimientos profundos y México no tiene la tecnología para sacarlos. Entonces, con esta reforma lo que se va a hacer es facilitar la extracción de ese petróleo de aguas profundas. Pero te digo, México no cuenta con el capital, ¿no? Y bueno, tú estás mencionando de estas nuevas energías alternas que se están usando, pero estas están planteadas para hasta dentro de 10 años, para el 2024. Entonces, pues, esos presupuestos están calculados para que Pemex pueda abrir otro capital en el extranjero, ¿no? Entonces no se garantiza que aún pueda llegar a existir un aumento bueno en el presupuesto, ¿no? Sí está para largo plazo ese proyecto de las biotecnologías, sin embargo está. Entonces, lo que hace falta a México precisamente es meterle capital que no tenemos nosotros como mexicanos,
y es un capital junto con otras tecnologías extranjeras que nos puede facilitar la vida enormemente. Digo, sí tenemos desarrollo tecnológico por parte del Politécnico, de la UNAM y otras universidades, pero es un desarrollo tecnológico a menor escala que si compramos la tecnología extranjera. Y esta reforma energética va a abrir esas puertas y va a abrir esas posibilidades a la inversión extranjera, que nos traigan tecnología y a que a la larga nosotros podamos ser un país autosustentable. ¿Cómo sabes que estas nuevas tecnologías van a ayudar en nuestra economía? Porque existen estudios, y los estudios dicen que como se está utilizando la energía renovable y se está utilizando la biotecnología, pues se reducen los costos de la destilación del petróleo, porque se están utilizando los recursos naturales, se está utilizando maíz, se está utilizando agave, y al utilizar este tipo de materias primas, pues se reducen los costos porque es en lo que es más rico el país. Dicen algunos que, ay no, porque esto va a atentar ahora contra la alimentación de nuestros animalitos o de nuestros ciudadanos. No, porque el tipo de maíz que se utiliza es el de más baja calidad, entonces no es apto para consumo humano, y el residuo que queda para realizar este tipo de biodiesel o de biotecnologías, pues sirve para darle de comer a los animales. Entonces pues todos felices y contentos porque tenemos energía y además tenemos alimento para nuestros animalitos. Pero también va a generar un poco empleos, ¿no? Porque ya hay estudios por parte del Centro para la Investigación de Políticas y la Economía que dice que esto que está ocasionando la reforma energética va a generar muy pocos empleos, entonces no se van a poder costear para sanarse cuando alguien se pueda enfermar, y pues el medio ambiente, ¿no? Es importante tener oxígeno, entonces nos vemos en un caos por esto. Bueno, es que también como todo cambio en la infraestructura de un país, pues tiene sus beneficios y tiene sus contras. Sin embargo, a la larga se tiene pensado que va a beneficiar a los mexicanos. ¿De qué manera? Bueno, realmente no se explica muy bien aquí en la reforma energética. Sí se dice que se van a abrir más empleos por parte de las nuevas industrias que van a llegar a México. Pero ¿para qué te miento? Tienes toda la maldita razón. Esta reforma nos viene a todos. Eso quítanlo, por favor. Adelante, Mario. Sí, bueno, aquí ya estamos hablando acerca de la importancia del petróleo, pero también debemos dejar de pensar que México depende el 100% de este combustible, ¿no? Debemos también, como ya lo comentaba Elvira, buscar otra manera, ¿no? Otro medio por el cual México pueda elevar la economía, por el cual México pueda obtener un combustible diferente o una manera de mantener o sustituirlo todo lo que el petróleo realiza, ¿no? Todos los beneficios que da este combustible natural. Así que yo creo que el mexicano no debe preocuparse tanto por eso. O sea, muchos dicen que el petróleo es de los mexicanos, que México depende del petróleo, que la potencia para México es eso, pero no, hay otras maneras, ¿no? Hay otras maneras en las que México ha sido o es una potencia, exportando productos vegetales, exportando maíz, exportando otros productos. Así que yo creo que lo que debemos hacer es dejar de preocuparnos por esto, dejar de preocuparnos por el petróleo y por la venta que se pretende hacer con esta reforma al extranjero, o las facilidades, ¿no?, que va a generar esta nueva reforma a los países extranjeros para que puedan invadir de cierta manera, o entre comillas, invadir la economía mexicana, porque sabemos que eso es lo que va a hacer. Entrando las empresas extranjeras van a sacar el mayor provecho de lo que México tiene, lo van a explotar al máximo, y yo creo que no es la primera vez que sucede. Creo que esto ha sucedido desde que inició la colonia hasta el momento en el que estamos viviendo. Entonces, creo que debemos de empezar a preocuparnos por cómo cambiar las cosas, por cómo mejorarlas, o tal vez cómo sustituir todo esto para evitar problemas más adelante, económicamente, ambientalmente, socialmente, ¿no? Creo que sería más por ahí, estudiar, prepararnos, ver bien qué es lo que nos puede traer esta reforma, ver bien también la manera en que podemos neutralizar los puntos negativos y de esta forma, pues, mejorar todos, ¿no? Bueno, yo creo que si quieren que Pemex siga funcionando y siga manejándose como hasta el momento, se debería de considerar quitar a los sindicatos que se encuentran dentro de Pemex.
Digo, porque finalmente estamos hablando de economía y los sindicatos son los que pues absorben gran parte del presupuesto que se tiene para la mejora de las tecnologías, para la mejora de todo esto. Si tanto están defendiendo que el petróleo es de los mexicanos y demás, entonces ¿por qué no quitan a los sindicatos? ¿Por qué? Porque son nichos de poder. Entonces, de esa manera, bueno, si no quitan a los sindicatos, se va a hacer más factible que vengan los industrias extranjeras, sí. Pero entonces, ¿ustedes cómo proponen eliminar a los sindicatos de Pemex, incluso a los sindicatos de maestros? Adelante, Daine. ¿Lo repites? Adelante, Daine. Bueno, pues también hay que, están diciendo todo esto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que México, ningún mexicano va a estar, va a ser beneficiado con esta reforma. Van a ser beneficiados todas las empresas que van a estar invirtiendo en nuestro país, y pues ese dinero no va a ser para algún mexicano, porque ni para Pemex va a ser, porque los sindicatos no van a tener casi nada de qué aprovecharse, porque no van a estar invirtiendo su dinero, sino otras personas. Adelante, Mario. Sí, yo creo que lo más importante es buscar soluciones. No debemos cerrarnos en el tema, ya les comentaba, no debemos enfrascarnos en esta discusión ciudadano versus gobierno, lo que normalmente sucede. Debemos buscar soluciones que beneficien a todos, debemos buscar el bien común. Debemos olvidarnos ya de todo esto. Sabemos que de alguna forma no tenemos el poder, no tenemos la manera de controlar todo esto, ¿no? Estas reformas se aprueban con un Senado. Estas reformas las deciden solo algunos, las proponen solo algunas personas, la minoría del país. Todos los demás solo estamos destinados a obedecerla, estamos destinados a vivir con ella. Entonces creo que debemos empezar por lo particular para llegar a lo general. Debemos empezar por nosotros mismos y empezar a ver de qué forma podemos nosotros mejorar esa situación. Si bien las cosas como los famosos gasolinazos nos están afectando a todos los mexicanos, también debemos buscar el lado positivo. A lo mejor, no lo sé, la propuesta, ¿no?, que hacía en su momento Elvira Luna de utilizar otros medios de transporte, y eso a lo mejor podría ser. Sabemos que no tenemos por qué pasar por todo esto, porque el gobierno de alguna forma tendría que presentar mejores propuestas, tendría que presentar mejores cosas para el ciudadano. Sin embargo, no lo hace. En algunas cosas creo que hasta nos ha afectado y nos ha hundido más. Entonces, por ahí nosotros tenemos que empezar a ver de qué manera podemos mejorar las cosas, de qué manera podemos aportar, ¿no?, un granito de arena positivo para poder mejorar el rumbo del país. Sí, digo, como yo ya les venía diciendo desde hace rato, o sea, si tanto les afecta la reforma energética en cuanto a los gasolinazos, pues dejen de utilizar el automóvil y utilicen los autobuses. Miren, de esa manera se va a reducir el tráfico, se va a reducir la contaminación, y pues también se van a agilizar estos medios de transporte. No les gustan los camiones, no les gusta compartir su asiento con otra persona extraña, pues utilicen una bicicleta y ahí matan a otro pájaro de otro tiro. O sea, ya con eso también aumenta la actividad física de los mexicanos, también va a haber beneficios a largo plazo a la ecología, que también se está defendiendo mucho. Entonces, pues yo creo que esta reforma, más que perjudicarnos a los civiles, pues nos puede beneficiar, porque dejamos de utilizar el automóvil y vamos a utilizar nuestros propios medios de transporte, digo, un autobús, algo colectivo, una bicicleta, una patineta, ir caminando, y eso pues ya vamos a dejar entonces que perjudique por ejemplo, a nuestro presidente, que yo creo que su auto sí consume bastante gasolina. Bueno, pero hay que tener en cuenta que el petróleo no solo sirve para la gasolina, sino para diferentes productos que todos consumimos. Bueno, mi comentario va más enfocado a la gasolina. Los demás productos, pues igual íbamos a tener que buscar algún sustituto, porque ya no estoy defendiendo esta cosa, pero pues como vamos a tener que buscar sustitutos. Adelante, Mario. Yo estoy de acuerdo con Elvira. Creo que buscar sustitutos es una buena solución, porque tendremos que empezar a dejar de preocuparnos por el petróleo, pero también creo que el gobierno no está haciendo bien las cosas. Me parece que volvemos, ¿no?, a lo que
en su momento Carlos Salinas de Gortari hizo con el país, ¿no? Empezar a privatizar empresas que relativamente eran del país, entre comillas, y al final, ¿no? Vemos cómo ese tipo de empresas económicamente afectaban al país. Entonces, no sé si tengamos que esperar a ver cuál es el resultado o realmente, como ciudadano, cuál sería, ¿no? la posibilidad que tenemos de poder cambiar esto. Tendría que hacerse un análisis creo que desde nosotros mismos, de nosotros como ciudadanos, nosotros como clase media, a lo que es el gobierno, ¿no? Al manejo de las empresas y de toda la reforma, de todo lo que conlleva, todos los puntos que tendrá como resultado esta nueva ley que se está aplicando en el país. Pues sí, y también yo digo que como ciudadanos, y tanto que estamos sufriendo ahora por las reformas energéticas, de telecomunicaciones y educacional, pues yo creo que también hay que estar informados, o sea, saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país, saber cuáles son las decisiones que se están tomando en nuestro Senado, y no simplemente, ay, sí, bueno, yo ya voté por el Copetes, yo ya voté por Enrique Peña Nieto. Entonces, o sea, yo no voy a dejar hasta ahí mi decisión, tengo que saber cuáles son las decisiones que está tomando, cuáles son las acciones que está tomando nuestro presidente y nuestro gobierno en general, para no estar padeciendo como ahora lo estamos haciendo, de que, la reforma energética atenta contra nuestros derechos como mexicanos. No, o sea, es estar informados, es saber cuáles son las decisiones que se están tomando y cómo nos van a afectar a la larga. O sea, porque ahorita es bien fácil decir, es que esto nos está afectando como mexicanos, esto atenta contra nuestra democracia, contra nuestra soberanía nacional. Pues sí, es bien fácil decirlo, pero ¿dónde estaban estas personas que ahorita se están quejando? ¿Dónde estaban cuando se estaba empezando a proponer esta reforma? ¿Dónde estaban cuando se eligió a nuestro presidente? Entonces, si en su momento les dieron 500 pesos y una torta y con eso ya tomaron su decisión por quién votar, pues ahora que se aguanten. O sea, porque nos vinieron a molar a muchos mexicanos, sí. Nos están imponiendo reformas que igual y no todos estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo porque no nos informamos y no estuvimos atentos a lo que se estaba diciendo en su momento, y ahora pues estas son las consecuencias. Entonces, pues ahora nos toca pechugar y aguantarnos, o sea, porque ya no nos queda de otra. ¿Por qué? Porque las decisiones las están tomando los círculos de poder que están arriba de nosotros, y los mexicanos, ¿dónde estaban? O sea, yo creo que estaban viendo su partido Cruz Azul América, yo creo que estaban viendo la final de la Conca Champs. ¿Por qué? Porque eso es lo que les interesa a los mexicanos, y ya se ponen a llorar cuando el niño ya se ahogó. Entonces, pues yo digo que ya dejen de quejarse, y si van a hacer algo, pues piensen qué es lo que van a hacer desde un principio. Adelante, Daine. Bueno, pues yo solo para finalizar, digo que también el medio ambiente no pues no es una ideología que solo tengan los de derecha o los de izquierda, sino es responsabilidad de todos los mexicanos, ¿no? Y tenemos que conservarlo, porque no debemos permitir que esto afecte a nuestra salud. Entonces, pues tenemos que defender lo que queremos, y entonces pues hay que seguir el ejemplo de Rumania y Polonia, ¿no? De que se pusieron de acuerdo y pues están volteando contra el poder, ¿no? Adelante, Mario. Pues bien, ya nada más como conclusión, los puntos que se trataron en este momento son importantes. Uno, sabemos los contras, ¿no? Sabemos también la manera en que Elvira defendió esta reforma, así que pues solo es eso, ¿no? Informarnos mejor. Creo que será lo que más nos ayude en la vida o como ciudadanos para poder hablar o expresarnos contra las personas que nos gobiernan. Estar informados, porque a veces no sabemos ni siquiera contra qué protestamos, no sabemos contra qué no estamos de acuerdo. Entonces, si nos informamos, tendremos argumentos para defenderlo, y yo creo que es el consejo, ¿no?, que le damos a la población, que se informe. Eso es lo más importante, que leamos, que busquemos, que indaguemos, que investiguemos, para que así de esta manera podamos decirle al gobierno, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo por esto y por esto. Y ¿sabes qué? Yo creo que se puede cambiar esto para beneficiarnos. Tal vez no somos una persona importante como lo es Cuarón, una figura pública, una persona que puede expresarse, y que sabemos que la expresión que él pueda realizar se pueda publicar en la mayoría de los medios, ¿no? Como lo que sucedió el día de ayer con las preguntas que él realizaba a Enrique Peña Nieto. Entonces, la única manera es esa: vamos a informarnos, vamos a prepararnos,
Y a lo mejor las cosas no se pueden modificar de un día para otro. No podemos pelear contra el gobierno porque no es la manera, ¿no? Pelear, hacer una revolución, eso no es la forma. Tenemos que hacerlo de una manera más inteligente, más pacífica, siempre argumentando y defendiendo lo que queremos. Pero también esto no quiere decir que tengamos que levantarnos en armas, ¿no? Esto no quiere decir que tengamos que generar violencia. Tenemos que hacerlo de otra manera, tenemos que hacerlo con la preparación tal vez académica que tengamos, tener mejores profesionales, tener personas que se informen, que no nos conformemos con lo que los libros de texto o con lo que el gobierno nos emite, ¿no? Con esos mensajes o esos libros que el gobierno normalmente pues manipula a la Secretaría de Educación. No es que estén mal, solo me parece que algunas cosas faltan por ahí, y si nos podemos leer en periódicos, si nos podemos leer las noticias, si nos podemos a leer libros, ver documentales, y eso tendremos una mejor manera de expresarnos, una mejor manera de conocer a nuestro país, la manera en que se gobierna y de qué manera nosotros podemos intervenir en todo esto, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es el consejo solo que se le da a la gente, y el gobierno creo que pues solo tal vez prestarnos un poquito más de información de la que tienen para que nosotros podamos hacer mejor las cosas y ellos puedan trabajar de mejor manera. Adelante, Elvira. Bueno, yo creo que a final de cuentas no hay que esperar a que una persona como Alfonso Cuarón, que está dentro de las artes, del cine, esperar a que él nos diga qué es lo que nos tenemos que preguntar como mexicanos. Digo, finalmente, como Mario también ya lo decía, hay que estar informados, hay que leer periódicos, ver noticias, tal vez ya no de Televisa y de TV Azteca, pero sí pero sí saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país y no esperar a que un Alfonso Cuarón nos venga y nos dé las preguntas que tenemos que plantearnos como mexicanos. Si estamos defendiendo nuestra soberanía, pues hay que defender nuestra soberanía desde el principio y no esperar a que alguien más haga las preguntas que nosotros como mexicanos debemos de hacernos. Muchas gracias, Elvira. Bueno, esto fue todo aquí en Foro de Discusión, un tema relevante y sin duda el otro también va a ser mejor. Muchas gracias a Cecilia Dainé, Elvira Luna y Mario Mendoza.